Buenos días. Bueno, mi nombre es Guillermo y acá estamos con Matías para contarles un poco cuál es la importancia del testing en los proyectos de desarrollo y también contarles un poco cómo lo hacemos, cuándo hacerlo y vamos a hablar un poquito de distintos aspectos del testing. Entonces, para comenzar, en realidad, lo que queríamos saber, digamos, si ustedes tienen claro, por ejemplo, cuál es el costo de una aplicación que no funciona en producción, digamos, cuál es el costo para su empresa. En ese sentido, me dirán, de repente, no es muy realista decir que la aplicación no funciona, en realidad probablemente funcione, pero va a tener algún error. Entonces, la pregunta la cambia un poquito, digamos, ¿cuál es, digamos, el costo de un error, por ejemplo, crítico en una aplicación que ustedes tienen en producción? Para responder un poco a esta pregunta, en realidad les traigo un ejemplo que sucedió hace 20 días, más o menos. Este es uno de los principales diarios de Chicago y uno de los días, digamos, amaneció así con esa noticia principal. Bien, la del gato, digamos, que dice todo test. Entonces, esa noticia en realidad estuvo solamente 16 minutos puesta en la página, ¿no? Ese día que se dieron cuenta, la sacaron en realidad, ¿no? Pero en realidad ellos un poco quisieron analizar que, digamos, cuál fue el impacto de esto. Fue un error, ¿no? Obviamente, pero cuál fue el impacto de esto. Entonces, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a ver la cantidad de visitas que tuvimos en esos 16 minutos. Y en realidad la cantidad de visitas, digo, había sido igual que otros días y no había variado mucho. Entonces, bueno, en realidad quitaron solamente eso y, bueno, se disculparon por Twitter en este caso. Pero, ¿cuál fue el problema en realidad de esto? Que un error de 16 minutos, en realidad después las personas empezaron también a publicarlo en las redes sociales, por ejemplo, ahí, digo, pusieron incluso una captura de pantalla del momento y, bueno, esto, digamos, siguió expandiéndose de esa forma. Entonces, incluso aparecieron, bueno, esas, digamos, también las personas que, bueno, opinan, bueno, sin saber en realidad qué había sucedido, porque en realidad todavía no se sabe qué pasó. Y en realidad decían, bueno, que era un tema con el servidor de testeo, de producción, etc. Incluso se suma a todo esto un competidor de este diario, que es el Chicago Sun-Times, que aprovecha justamente esta movida para, bueno, sumarse a la crítica del error que había sucedido. Entonces, la cosa es, digamos, un error de 16 minutos, si quieren, también lo podíamos ver, digamos, es súper inocente también y todo, pero ¿cuánto le costó? En este caso fue un costo muy alto en imagen para la empresa. Bien, entonces, hoy en día lo que nosotros decimos es que correr este riesgo en realidad ya no es una opción, porque empiezan a suceder este tipo de cosas y a veces no tenemos bien claro incluso cuál es el costo que tenemos que ocurra algún tipo de riesgo de este tipo en nuestros sistemas, algún tipo de error. Entonces, ¿qué es lo que sucede, digamos, hoy en día con el software? En realidad hace 10, 15 años ustedes probaban el software, pero en realidad cumplía un papel un poco distinto al que cumple hoy en día. ¿Por qué? Porque era más bien un software a nivel, digamos, de registro de cosas que habían sucedido. En realidad, eso, digamos, estaba bien el enfoque porque no era crítico para el negocio. O sea, y para que, digamos, ejemplificar un poco esto. ¿Se acuerdan, digamos, hace un tiempo cómo hacíamos las transacciones con tarjeta de crédito? En realidad había una autorización telefónica, que en realidad era generalmente, no siempre incluso, y se hacía, digamos, de forma manual. Hoy en día esto cambió, o sea, tenemos software que soporta, o sea, tenemos los POS, donde si no funciona el software, bueno, mismo de ese POS, si no funciona toda la integración que tiene con los sistemas para, digamos, a realizar la transacción, bueno, tenemos problemas y la compra no se realiza. La persona se va al local, por ejemplo, sin realizar la compra porque no pudo realizar la transacción. Incluso hoy en día estamos frente a otras situaciones, y bueno, justamente también que estábamos hablando de mobile, ya tenemos incluso aplicaciones, incluso el tema esto de los NFC, digamos que uno acerca el celular a algún tipo de dispositivo también puede realizar la transacción a partir de allí. En este escenario todavía es más importante, digamos, y más crítico que ese software funcione correctamente y no tenga ningún problema. Bien, entonces, ahí los dejo con Matías un poco para que les cuente. Hoy justamente Mauro decía, en las organizaciones por ahí el testing funcional es el que todos tenemos más presente cuando hablamos de testing, ¿sí? La verdad es que hay un montón de técnicas para probar un montón de atributos de calidad de nuestro sistema. Y hay distintos tipos de testing que nos permiten, por ejemplo, como hablaba Mauro y Gerardo hoy, el test de penetración, comprobar temas relacionados a la seguridad. Hay pruebas de performance, por ejemplo, que me permiten ver el desempeño del sistema o me permiten evaluar distintos mecanismos de alta disponibilidad que tenga presente en mi sistema. Pruebas específicas para usabilidad, para configuración, para instalación, etc. Ahora bien, ¿cuándo arrancamos a hacer este tipo de test? ¿Cuándo empezamos a pensar en este tipo de cosas, no? La verdad que también ahí alineado, por suerte, con lo que decía Mauro, desde que empezamos con la planificación del proyecto, que empezamos a evaluar los riesgos de nuestro proyecto, tenemos que
justamente involucrar a la gente que va a estar encargado después de revisar estos distintos aspectos, ¿sí? Cuando hacemos la evaluación técnica de los riesgos, hay un montón de riesgos que pueden ser detectados por gente que está mirando estos aspectos y bueno, ayudar a ver qué estrategias se van a seguir para mitigarlos, ¿sí? Después cuando empezamos a construir el software, en la etapa de requerimientos, típicamente nosotros proponemos que se empiecen, a medida que se van especificando los requerimientos, también especificando casos de prueba para las pruebas funcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el que está de cara con el cliente, con el usuario, que conoce el negocio, sabe que hay determinados casos que son más riesgosos, que ya lo tiene identificado. A veces se lo pasa de palabra al desarrollador, pero está bueno que ya lo vaya dejando registrado, ¿sí? Lo mismo el desarrollador. Cuando agarra esos requerimientos y empieza a desarrollar, se puede dar cuenta de alguna variable, de algún algoritmo que quedó demasiado complicado, le puede incorporar los casos de prueba. Desde el punto de vista de testing, también es una buena práctica empezar a diseñar los casos de prueba antes que nos den el código a nuestro ambiente de testing. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollador puede revisar los casos de prueba que hizo el tester y verificar que no hayan asumido cosas diferentes. ¿Para qué esperar a sentarme y ejecutar, ¿sí? Si puedo ya solucionar temas en una etapa temprana y a un menor costo, ¿no? Y después, bueno, en la etapa de mantenimiento, que es la etapa más importante, en la etapa que está más tiempo, donde están los usuarios realmente ahí con el sistema, hay un montón de temas relacionados al testing. Uno por ahí lo primero que piensa son las pruebas de regresión con cada nueva versión. De eso es importante y vamos a estar hablando un poquito más adelante con Guille de pruebas automatizadas para ayudar también en esa etapa. Pero también hay otro tema que es verificar el estado de salud de mi sistema, ¿sí? ¿Cómo sé que está todo funcionando bien en mi sistema? Y sistema concebido como algo más grande que simplemente el desarrollo. Como explicaban Mauro y Gerardo, hay un montón de capas, ¿sí? Software de base, hardware, alta disponibilidad, storage, redes, telecomunicaciones, etc. ¿Cómo sé que está funcionando todo bien? ¿Cómo saben ustedes que está funcionando todo bien en sus sistemas? La más típica muchas veces es cuando el call center está que explota de llamadas, ahí sé que tengo un problema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que GeneXus nos da varias herramientas para chequear justamente el estado de salud de nuestras aplicaciones. ¿Cuántos de acá conocen lo que es JMX? WMI. Bien, algunos conocen, pero la verdad que son dos formas de exponer información de salud que nos da GeneXus, que son dos protocolos estándar. JMX es para la plataforma Java y WMI para la plataforma .NET, que nos permiten justamente saber, por ejemplo, cuáles son las SQL que están demorando más tiempo asociados a los objetos GeneXus, cómo está el pool de conexiones a la base, cómo está el caché, ¿sí? de sentencias SQL, cuántos usuarios tengo en el sistema, un montón de datos de salud justamente que me permiten verificar que todo se está comportando de buena manera, ¿sí? Esta imagen que por ahí no se entiende mucho, lo que muestra son problemas típicos de performance. Lo que pasa muchas veces, y estas herramientas y este tipo de cosas nos ayudan a mejorar eso, es que parece que la gente de infraestructura habla un idioma distinto que la gente de desarrollo, ¿sí? A todos nos habrá pasado, yo el otro día estaba con un gerente de TI que se encarga de toda la parte de infraestructura y me decía, Matías, lo que pasa es que en desarrollo no saben lo que es un storage, piensa que es una caja de zapatos, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas ayuda a comunicar mejor a las dos áreas. El equipo de testing de performance, que en general es un equipo que conoce de temas de desarrollo y temas de software y conoce el tema de fierro, ayuda también mucho en esa comunicación de los dos mundos, ¿sí? Nosotros acá hay una práctica que siempre le proponemos en las empresas. Hoy Pablo, que estaba hablando con él de mañana, me decía, todo bien Matías, pero hay que hacerlo automatizado eso, si no por más que demore media hora, no lo hacen. Es agarrar y de infraestructura pasarle cierta información relevante a desarrollo. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, los errores 500, que son las excepciones que ocurrieron en mi servidor en el último mes, en la última semana, ¿sí? de manera periódica. Entonces el desarrollo puede agarrar eso y trabajar y ver de mejorarlo. Las SQL que están demorando más tiempo, los objetos que están demorando más tiempo, todo ese tipo de información que es bastante sencilla y que está disponible, que en general es fácil acceder en nuestros ambientes, pasarla a desarrollo para ir contemplando e ir en las próximas iteraciones atacando esos problemas, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora, bueno, sabemos, digamos, qué aspectos probar, bueno, un poco por lo que comentabas, Matías, hoy en día, y también un poco, bueno, en qué momento, digamos, del ciclo de vida también tenemos que probar, que, bueno, en realidad tenemos que estar presentes en todo el ciclo de vida. Pero ¿cómo es que probamos?
aquí en realidad nosotros tenemos un tema, ¿no?, con el testing, que probar exhaustivamente, o sea, no podemos agarrar y probar todas las funcionalidades del sistema con el mismo nivel de detalle. Entonces tenemos que encontrar alguna forma de alguna forma, digamos, priorizar esto. ¿Cómo lo hacemos? A ver, existe un concepto para ejemplificar esto. Se llama, digamos, triage, en realidad es una palabra que es francesa, y lo que intenta, digamos, transmitir este concepto es, en las emergencias médicas se utiliza mucho, por ejemplo, para saber, de acuerdo a, digamos, a los recursos que tiene la emergencia médica disponible en ese momento, cómo puede organizar y priorizar, digamos, los pacientes que van llegando. En ese sentido, aquí tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, si llega un paciente que necesita una resucitación, digamos, porque si no se muere, entonces lo tenemos que atender de forma, digamos, inmediata. Pero si, por ejemplo, no sé, vamos con una cortadura leve, imagino que podemos estar esperando de repente, no sé, 1 hora, 2 horas ahí hasta que nos atiendan porque hay otros temas más prioritarios. Este mismo concepto también lo podemos, obviamente lo podemos llevar al software y esa es la idea. Entonces, la idea es tener digamos, un análisis de riesgo y comprender cuál es el impacto de cada uno de los riesgos para nuestro negocio. De esa forma vamos a, digamos, a tener una base para priorizar el testing. Entonces, digamos, para formalizar un poco más este concepto, sería testing basado en riesgos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es algo similar, digamos, a la gestión de riesgos que ustedes realizan en sus proyectos. O sea, tenemos que ver para cada uno de ellos cuál es el impacto que va a tener para el negocio, o sea, en términos, por ejemplo, de pérdida, o como veíamos antes, en términos de pérdida de imagen, por ejemplo, y ver para cada uno de ellos también cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? De repente, si tenemos una funcionalidad que sabemos que se va a utilizar solo una vez al año, por ejemplo, y no es tan crítica, podemos dejarla, digamos, para más adelante en las pruebas y no estar probándola enseguida que se libera la versión. Entonces, con este análisis lo que tenemos es el nivel de exposición o nivel de riesgo de nuestro sistema que nos va a permitir definir, digamos, la prioridad y el orden de las pruebas que vamos a realizar sobre nuestro sistema, obviamente enfocándonos en lo más crítico. Hoy Mauro decía, bueno, ¿cómo vamos a saber a qué módulos o qué lugares tenemos que concentrar más atención? Todos los aspectos que hablábamos hoy, funcional, dentro del mundo de funcional, determinar qué funcionalidades justamente tienen mayor nivel de riesgo. Tenemos que hacer justamente el análisis al principio de saber, para los distintos componentes o para nuestros distintos proyectos, a qué aspectos de esos, que hablábamos hoy, usabilidad, desempeño, etcétera, son para nuestro proyecto, para nuestro módulo, tienen un nivel 1 o un nivel 5, ¿sí? Entonces, esa planificación al comienzo, después nos va justamente a guiar toda la estrategia que vamos a seguir durante el proyecto. Tienen que tener en cuenta también que hay ciertos aspectos que van a aumentar la probabilidad de que ocurran determinados problemas, determinado riesgo que se evidencie. Por ejemplo, como comentaba Caro hoy, cuando tenemos una funcionalidad que se va a usar masivamente, no sé, teníamos nuestro sistema andando acá en Uruguay y lo vamos a implantar, no sé, en Perú, en Colombia, que pasamos a otra dimensión totalmente diferente. ¿Sí? Eso obviamente va a aumentar la probabilidad de que ocurran problemas de desempeño. O cuando instalamos en nuestra aplicación, en nuestra infraestructura, una nueva configuración de alta disponibilidad, donde tenemos replicación remota en otro sitio, etcétera. Todos son componentes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que podemos mitigar los problemas que suceden con técnicas de testing, ¿sí? La más intuitiva siempre, y la que hacíamos por ahí antes, era así, bueno, y el proveedor me dijo que replicando todo, el overhead de esto son 2 segundos y confío en eso y ya está. Como todos sabemos, los sistemas tienen un montón de variables que la forma realmente de estar tranquilos y poder mitigar el riesgo es probándolo y ejecutando, ¿sí? Dentro del testing funcional en particular, tenemos como 2 mundos y 2 estrategias bien diferentes para seguir, ¿sí? Por un lado tenemos el testing exploratorio y por otro lado tenemos el testing planificado. En el testing exploratorio, la idea es, mientras voy aprendiendo del sistema, ¿sí? Voy diseñando las pruebas y voy ejecutando. Por otro lado, en el testing planificado, primero tengo una etapa que diseño, ¿sí? Después que se diseñan y se escriben los casos de pruebas, se pasan a ejecutar. Ahora, muchas veces cuando le preguntamos a las empresas, bueno, ¿hacemos testing funcional? ¿Qué hacen? No, hacemos testing exploratorio. Y en realidad lo que usan, si se quiere, es el estilo libre que se llama, que es agarran, ponen 2 o 3 personas un rato y están ahí tocando un poco el sistema y nunca se sabe mucho ni cómo van, ni cuánto falta, etc. Nosotros en general cuando usamos testing exploratorio utilizamos la técnica de basado en sesiones, que hay unas herramientas que te ayudan a gestionar ese testing.
Por ejemplo, lo que se hace en el testing exploratorio basado en sesiones es definir misiones, ¿sí? Misiones generales que se llaman como por ejemplo chequear errores de ortografía, o misiones más específicas como por ejemplo chequear la facturación. Entonces después se asignan esas misiones al equipo y se priorizan justamente de acuerdo a los riesgos que tienen determinadas misiones, ¿sí? El testing exploratorio en general es muy bueno en contextos que tenemos poco tiempo y necesitamos dar un feedback rápido, ¿sí? Y necesitamos tener un equipo capacitado. Si nosotros tenemos gente que sabe del dominio, que sabe del sistema, que conoce la tecnología, nos va a poder justamente aportar mucho valor en ese contexto. Ahora, cuando tenemos un pedazo del equipo de testing que sabe del dominio, que maneja la tecnología, en general es mejor aplicar el testing planificado, en el cual se utilizan determinadas técnicas, se diseñan los casos de prueba, se especifican y después un grupo más ampliado lo puede ejecutar y dar feedback, ¿sí? Después, la forma de ejecutar, una vez que tenemos definidos los casos de prueba, la forma de ejecutar esos casos de prueba va a poder ser de manera manual, me siento, abro o agarro el dispositivo, empiezo a probar, o de manera automatizada, ¿sí? Déjenos contarle un poquito más sobre el testing automatizado. Bien, yo les cuento un poco. A ver, en realidad con el testing automatizado, ¿qué es lo que tenemos primero? Primero tenemos que realizar, digamos, un análisis o entender un poco a ver cuál va a ser el costo-beneficio del testing automatizado. Porque sabemos que, bueno, necesitamos capacitación, por ejemplo, en las herramientas para automatización del testing, de repente alguna técnica nueva, y que aprender algunas cosas que eso nos va a llevar un poco de tiempo en el proyecto. Entonces, por eso tenemos primero que evaluar cuáles son las cosas que vamos a automatizar. Obviamente, no todo se va a automatizar, sino, por ejemplo, podemos basarnos en los análisis de riesgo que realizamos y realizar la automatización de las pruebas más críticas del sistema. Bien, entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos frente al desarrollo con GeneXus? A ver, ahí lo que se muestra un poco es, digamos, la productividad que tenemos utilizando GeneXus y patrones de desarrollo. Bien, eso, digamos, va creciendo de manera exponencial. Pero, ¿qué pasa, digamos, con el testing manual frente a este desarrollo? Y bueno, hoy en día, si, por ejemplo, realizamos manual, el testing, vamos a ver que es el cuello de botella de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad solamente tenemos las horas de nuestro equipo de test para correr las pruebas. Incluso si piensan, digamos, en, por ejemplo, esquemas de liberaciones continuas de distintas versiones, digamos, para hacer alguna regresión vamos a tener que, digamos, volver a correr las pruebas nuevamente cada una de esas versiones, testing de regresión sería. Entonces, eso nos va a insumir tiempo y de repente no tenemos ese tiempo destinado a probar las nuevas funcionalidades y a dedicarnos realmente a lo que nos interesa en el sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acompañar esa curva del desarrollo con GeneXus? Con testing automatizado, justamente. La forma de hacer esto, bueno, con GeneXus en particular tenemos la herramienta GXTest, que nos permite automatizar pruebas funcionales sobre aplicaciones web. ¿Qué es lo que hace GXTest? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero en realidad permite la ejecución automática. ¿Cómo es eso? Yo tengo, digamos, distintas formas de generar las pruebas, que ahora vamos a verlo también, y en base a esas distintas formas puedo dejar a la máquina corriendo las pruebas y que haga las validaciones pertinentes y me diga si esos casos de prueba fallaron o fueron exitosos. ¿Bien? ¿Qué más tiene GXTest en realidad? Porque esto lo estoy mencionando, hay otras herramientas de la industria que lo tienen también. Pero cuando usamos GXTest, en realidad estamos obteniendo información de la KB, de la base de conocimientos GeneXus, entonces ahí pasamos un esquema también donde podemos generar automáticamente los casos de prueba automatizados. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? En realidad es tener un conjunto base de pruebas de forma automática. O sea, en realidad hoy en día tenemos, ya está implementado esto que sobre GeneXus, a partir, digamos, de un solo clic que hacemos, analiza toda la información de la base de conocimiento y nos genera esas pruebas para correrlas en GXTest. Pero nos falta acá en realidad un eslabón más en esta cadena, que son los datos de prueba. Hoy en día también GXTest tiene la potencia para leer la información relevante de la KB, los tipos de datos, dominios, etc. Y en base a eso también derivar casos de prueba, incluso se conecta con nuestra base de datos y busca también juegos de datos que sean consistentes para realizar las pruebas que queremos hacer. Bien, eso en términos de lo que sería el testing funcional. También, y ahora le vamos a comentar un poquito más, GXTest tiene la posibilidad de generar, a partir de esos flujos que tenemos de pruebas funcionales, scripts de performance que luego son importados en otras herramientas. Ahí pusimos dos ejemplos solamente que son bastante conocidas, OpenSTA y JMeter. Entonces, a partir de esas herramientas podemos generar carga de acuerdo al flujo que definimos en GXTest. Una cosa, Guille. Sí. Nosotros en desarrollo decimos que el desarrollo es acumulativo, ¿no? En cierta manera nosotros teníamos 10 funcionalidades, le agregamos una funcionalidad más y tenemos 11 funcionalidades, ¿sí?
En testing, por otro lado, la ejecución de las pruebas siempre la arrancamos desde cero. Nosotros nos dieron 11 funcionalidades, probamos esa y después revisamos que las otras estén funcionando bien. La única forma de ir acumulando testing, ¿sí?, para guardar, como dijeron por ahí, es automatizándolo, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando me pasa una nueva funcionalidad, ejecuto automatizadamente las pruebas de las otras 10 y ejecuto de manera manual la nueva, ¿sí? Ahí está, perfecto. Ese es digamos, un claro ejemplo de la regresión, digamos. Bien, entonces, ¿cómo vemos, algunas personas que ya lo conocen, pero cómo vemos un caso de prueba en GXTest? En realidad, GXTest tiene obviamente un paradigma muy similar a GNexus, entonces, en ese sentido también, digamos, tiene algunas cosas que son declarativas, y como ven ahí, eso es un flujo de un caso de prueba, bueno, que busca un cliente, intenta modificar sus datos, si lo logra, por ejemplo, va y busca y verifica que los datos fueron modificados correctamente, y si no, hace otras cosas. ¿Bien? ¿Qué es lo interesante de esto? Uno, que les contaba antes, que hay varias formas de generarlo. La primera es esa forma automática, digamos, con la información que tenemos en la KV GNexus podemos generar los casos de prueba. Eso está bien. Pero también tenemos otra forma de generarlo que es con el browser. Directamente podemos abrir el browser y podemos grabar un flujo, digamos, una prueba que hacemos manual y eso ya nos queda plasmado en un diagrama de ese tipo que es el caso de prueba que luego se va a ejecutar de forma automática en GXTest. Otro tema importante también de GXTest, como ven ahí, es una interfaz bastante intuitiva y como les decía, va mucho, digamos, por el lado de declarar, bueno, cuáles son las acciones, las validaciones y los eventos que quiero que haga en la aplicación. Entonces lo puede utilizar desde una persona técnica hasta, no sé, una persona que conozca del dominio del negocio, no sé, un contador, por ejemplo, por poner algún. Bien, eso desde el punto de vista digamos, de lo que sería un caso de prueba en GXTest. Luego el otro punto que tiene GXTest, y es un poco el diferencial también, cuando yo les comentaba antes que la ejecución automática también la pueden hacer con otras herramientas, es el siguiente. A ver, cuando nosotros tenemos los scripts para simular, digamos, que se está ejecutando eso, que lo está ejecutando un usuario, pero en realidad lo hace la máquina, ¿qué es lo que pasa? Nosotros atamos esos scripts de repente a elementos con identificadores que están en el HTML de nuestra aplicación web. ¿Bien? GNexus, cuando hacemos cambios en la aplicación y generamos de vuelta la aplicación, obviamente, ahí tenemos un impacto de eso y a veces cambian los identificadores, a veces se genera de distintas formas, incluso por posición tampoco se pueden ubicar los elementos. Entonces de esa forma nos quedan obsoletos y no nos sirven los scripts que generamos anteriormente. ¿Cuál es la solución que tiene GXTest para eso? Toma la información de la KB y en realidad nuestras pruebas quedan atadas a los elementos de la KB. Si hay alguna modificación en esos objetos, como ven ahí, nos va a avisar. Si puede, digamos, solucionar el impacto ese y ajustar los casos de prueba, lo va a hacer y si no, nos va a avisar y nosotros debemos tomar las acciones necesarias, pero no vamos a estar frente a un escenario que se nos rompen, por así decirlo, todos los scripts y no los vamos a poder volver a ejecutar. Bien. Y ahí la parte de... Otro, como le comentaba Guille más temprano hoy, una de las cosas que te permite hacer GXTest es, a partir de un caso de prueba funcional, generar un script para prueba de performance. Antes eso lo hacíamos para aplicaciones web, ejecutaban, grababan el tráfico HTTP y te generaban el script en OpenSTA. Ahora también te permite hacer eso mismo para poder probar el backend de nuestros sistemas hechos en Smart Device, ¿sí? Entonces, para lo que comentaba Caro hoy bueno, cuando hacemos pruebas, cuando desarrollamos cosas para dispositivos móviles que vamos a tener potencialmente muchos usuarios, podemos utilizar esto para probar ese backend. En el evento GNexus vamos a estar presentando esta que es una de las nuevas funcionalidades y otras funcionalidades relacionadas al Smart Device, así que ya están todos invitados si quieren arrimarse. GXT nos permite, como le comentábamos recién, gestionar y manejar los casos de pruebas automatizados. Pero nosotros en general en testing, ¿sí?, tenemos 4 conceptos que para nosotros son fundamentales, ¿sí? Los requerimientos, los casos de prueba, los resultados y cuando un caso de prueba da falla, el incidente o los incidentes que generó ese resultado. Nosotros en general para gestionar esto estamos utilizando 2 herramientas, una que se llama TestLink y otra que se llama Mantic, que trabajan conectadas y te permiten justamente manejar esta información de manera mucho mejor, ¿sí? En particular, una cosa que nos pasa mucho en testing es que vienen y nos preguntan, Matías, ¿cuánto falta para terminar? ¿Cómo venimos? Y si nosotros en realidad no estamos registrando nada, no conocemos, le vamos a decir, mira, creo que bien, por ahora no encontramos nada grande, dejamos un rato más. Pero la verdad es que la forma de realmente darle visibilidad a nuestro avance en testing es contar con alguna herramienta de este tipo. Si nosotros en esta herramienta podemos ver, por ejemplo, qué requerimientos se van probando, qué requerimientos faltan por probar, cómo van dando las pruebas.
Entonces, una cosa que nos pasa mucho también en el equipo de testing cuando estamos haciendo testing funcional, que parece que cuando no encontramos nada no estamos siendo útiles, ¿sí? Agarramos y ejecutamos 50 casos de prueba, estuvimos todo el día, todo el equipo ejecutando casos, cubrimos un montón de requerimientos y parece que no avanzamos nada porque no encontramos ningún incidente. En realidad, el tema de haber ejecutado 50 casos de prueba sobre determinadas funcionalidades justamente está aportando información de cómo está la calidad, de cómo vienen dando los resultados en esa funcionalidad y qué cosas van funcionando, ¿sí? Entonces, el TestLink es un aliado ahí, si se quiere, del proyecto en general para darle visibilidad a mi proceso de testing, ¿sí? Otra herramienta que, como les comentaba, usamos es el Mantis, que lo que te permite es gestionar los incidentes, categorizarlos, definir un determinado workflow para que sigan, para modelar la vida de ese incidente. Y bueno, una cosa que también nos pasa con el Mantis, cuando le decimos a las empresas, está bueno que utilicen este tipo de herramientas, es, no, mira, yo con un Excel tengo todo esto, ¿sí? La verdad que con un Excel puedo armármelo de manera prolija para tener referencias y llevar, pero cuando empieza a crecer el volumen de eso y cuando las versiones de los requerimientos, de los casos de prueba empieza a cambiar, se me hace inmanejable. Entonces, es una buena práctica utilizar este tipo de herramientas. Otra cosa es que nos van a permitir tener bien claro justamente lo que hablamos al principio, cuáles son los rojos que tengo pendientes y cuáles son los azules, ¿no? Nosotros muchas veces en el equipo de testing se pierde el objetivo, si se quiere, del equipo, que en realidad es aportar al proyecto, ¿no? Muchas veces en los equipos de testing ves que lo importante parece ser reportar errores y se reportan todos con la misma relevancia y no se distingue justamente cuáles son los errores y en qué es lo que más aporta para el proyecto, ¿no? Seguramente cuando estoy con una fecha y tengo que salir en producción, lo más importante es que el sistema esté estable, que el funcionamiento típico, el camino feliz, como decimos nosotros, funcione y no otro tipo de errores más de robustez. Yo me acuerdo cuando estábamos en el 2008 haciendo la primera beta de GXTest, Fabián y yo nos dedicábamos a programar y Federico era el que testeaba, ¿no? Le pasamos una versión para que testee y me dice, Mati, acá te encontré un error, dice. En este lugar que tengo que importar un XML, agarré un punto Excel, lo renombré como XML y se me rompe GXTest. Se rompía GXTest, pero para la etapa, digamos, del proyecto que es una beta, la probabilidad de que un usuario vaya a renombrar un punto Excel, a ponerlo como XML y a querer importarlo, era muy baja, digamos. Entonces, justamente, en el equipo de testing es importante que tengamos ese sentido del contexto del proyecto, ¿sí? Una cosa que nosotros en general le decimos también a los equipos que trabajamos de testing es, si bien la herramienta del Mantis te permite categorizar los incidentes y uno aplica un poco su criterio, la idea es reportar los más importantes y dejar para el final del día o para el otro día o para el final de la semana lo que son de cosmética, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como desarrolladores cuando nos llegan 50 incidentes, por más que después empezamos a abrir y vemos que eran de cosmética, eso te desmotiva, digamos. Entonces es importante que en el equipo de testing tengamos ese sentido del contexto del proyecto, ¿sí? Y bueno, por último, en el cómo es muy importante el equipo que tengamos. El equipo tiene que ser un equipo profesional, porque realmente, si no es un equipo profesional, no va a poder aportar el valor que nosotros creemos que tiene que aportar el testing. Si no es un equipo que tiene claros los conceptos, no va a poder realmente decirle al desarrollo, mira, esto así no funciona, o este tema de seguridad, como decían hoy, no está bien, el riesgo es muy alto, digamos. Entonces, justamente, hoy en día existen un montón de capacitaciones específicas para testing. Tenemos una carrera que es la carrera del CES, que es una carrera bien completa, que está reconocida a nivel internacional. Scott Barber, que es nuestro gurú número 1 en testing de performance, la recomienda a todos sus clientes. Entonces existen un montón de opciones para especializarse que realmente hacen que el equipo de testing sea profesional, ¿sí? Y pueda aportar valor en nuestros proyectos. Entonces, bueno, ¿qué queremos que se lleven de esta charla? Nosotros creemos que teniendo un equipo de testing profesional puede ayudar realmente a detectar y a mitigar esos riesgos para evitar costos importantes para sus empresas, que el área de testing puede servir para generar sinergia entre las diferentes áreas de la organización, que GeneXus nos brinda un montón de información que es útil para diagnosticar el estado de nuestro sistema y que tenemos que conocerla y saber manejar, que con GXT van a poder hacer cosas que a mano es prácticamente imposible, y que bueno, justamente aplicando todos estos temas van a poder estar más tranquilos y no estar corriendo a la hora de salir en producción, a la hora de ver cómo van nuestros sistemas. Entonces, bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias.